Yo les digo sinceramente, pensaba que yo estaba con la mejor politóloga de la Argentina, pero me entero por ella que los mejores politólogos son nuestros invitados, ¿no? ¿Quiénes son, Cata? Sí, porque han sido profesores míos, tres genios. Estamos con Ana María Mustapic, politóloga de la Universidad Torcuato Di Tella. Estamos con Sebastián Echemendi, también politólogo de la Universidad Torcuato Di Tella. Y estamos con Marcelo Leiras, que es politólogo de la Universidad de San Andrés y también asesor del gobierno. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por estar en Fuego Amigo. Una alegría verlos. Nos parecía que estaba bueno también pensarlo y volar un poquito más arriba de lo que son las contingencias. Y por eso abro con Ana María con la primera pregunta. Una parte del discurso de Cristina hablaba de odio. Y yo te quería preguntar a vos qué pensás sobre esta parte en la que ella se refería a paren, bajen un cambio, paren con tanto odio y otras cosas que dijo. Sí, el odio es algo de las élites políticas y económicas de la Argentina desde el último tiempo, o es algo que habita nuestra sociedad desde antes, y por qué crees que Cristina apeló a esa frase? Mira, en principio, digamos, es un fenómeno como más reciente, digamos. Si yo pienso del 83, al empezar en el 83, el odio no existía. Digamos, esto es un fenómeno, digamos, más reciente. Y, digamos, se instala el tema este de la grieta, que básicamente es, digamos, no tener demasiados argumentos, es no tener demasiados temas sobre los cuales ocuparse, ¿sí? Son temas irrelevantes de repente los que se plantean cuando existe la grieta de por medio, ¿sí? Y entonces frente a ese escenario, digamos, al que se suma naturalmente la crisis en la que estamos, ¿sí? Que no es solamente producto de la pandemia. Efectivamente, me parece pertinente la pregunta que formula la vicepresidenta sobre, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esa me parece que es la cuestión central. Digamos, está bien, todo es un desastre. Perfecto. Digo, ¿qué avanzo yo diciendo y, digamos, y poniéndome, digamos, como más, no sé, violento respecto de los opositores? Digamos, en principio diría, bueno, con esto no se avanza mucho. Y por eso me parece que, digamos, la búsqueda de algún tipo de acuerdo hacia futuro, una estrategia muy importante para salir del pantano en el que nos encontramos. Bueno, a propósito de este discurso, le pregunto a Sebastián, ¿no es un proceso natural de las campañas que a medida que se acerca el día de la elección se van endureciendo, suben los tonos, se van acomodando las tropas de trabajo? Digo, estoy pensando también en la foto de Alberto Fernández con Larreta juntos anunciando... Y Kicillof, los tres. Los tres, ¿no? Las medidas para enfrentar la pandemia y a medida que nos vamos acercando a la elección, enemigos íntimos, de amigos a enemigos. Sí, a ver, pasa eso en las campañas, pero a mí me gustaría, si me dejás un segundo, subir un poco el lente, digamos, ¿no? Sí. Cuando uno ve la Argentina de hoy, hay chispazos, hay, digamos, discursos en algún momento... Chicanas. Muy polarizantes, pero miremos dónde estamos, ¿no? Estamos en una crisis. El año pasado el PBI bajó 10%, análoga al 2001. En el 2001 se quemaba la Plaza de Mayo, había, digamos, presidentes que duraban semanas, ¿no? Si comparamos para atrás, para también crisis, estamos procesando una elección, hay dos coaliciones, todo más o menos estable. Si comparamos en la región, no sé, mira, Chile viene de un incendio, están, digamos, repudiando la clase política. Colombia y Ecuador hiperconvulsionados. En Brasil hay un presidente de cuasi extrema derecha que desfila con los militares, digamos. Entonces, me parece que cuando uno sube un poco el lente, mira a la Argentina y, digamos, en un contexto muy difícil, en que, insisto, en estas cosas, cuando baja la economía, digamos, 10%, y tenemos la situación social que tenemos, en otros lugares del mundo hay huelgas, fuego y desorden, digamos, ¿no? Mucho peor que el nuestro. No estoy diciendo que estemos bien, pero me parece que también hay que dar... No, está muy importante, porque es verdad, y lo decía Ana María en una nota que dio el fin de semana, las dos coaliciones principales están fuertes y la gente quiere votar, ¿no, Marcelo? Bueno, vamos a ver cuál va a ser la asistencia electoral, ¿no? Como ocurre en otros lugares del mundo, es posible que vote un poquito menos de proporción de gente que en otras ocasiones, pero yo curiosamente comparto tanto la opinión de Sebastián como la de Ana. Efectivamente, yo creo que la situación argentina desde el punto de vista institucional es un poco más firme
que la de algunos países vecinos. Y en particular el descontento ciudadano que se vio, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en Chile, y con otra significación en Brasil, aquí se manifiesta por el momento a través de las instituciones partidarias. Y efectivamente la situación económica es tan seria como la describió Sebastián. Ahora, también es cierto que en 2001 no existía este fenómeno de identificación partidaria tan fuerte que alimenta el odio al que se refería la vicepresidenta, ¿no? Y entonces uno puede preguntarse por qué ocurre eso. En particular, por qué la identificación con un partido político tiene una significación afectiva tan importante para nosotros, ¿no? Y eso efectivamente se acentúa en el contexto de campañas, pero ocurre independientemente de las campañas también, ¿no? Y me parece que eso ocurre cuando uno encuentra que su identificación partidaria lo define a uno como persona, ¿no? Y eso plantea un problema. Y creo que es el problema, desde mi punto de vista, al que se refiere a la vicepresidenta, o esa es la interpretación que yo hago de lo que dice la vicepresidenta. El problema consiste en que cuando en la identificación partidaria se te juega una cosa personal, lo que hace el otro, no importa si está bien o mal, lo hace el otro, punto. Entonces, por más que uno sea miembro de una comunidad y haya un gobierno tratando de resolver un problema, te preocupa menos la solución al problema que el hecho de que esa persona que está gobernando y no te gusta salga de ahí. Sobre este gobierno con el cual yo colaboro, se han escuchado muchas críticas, muchas de ellas probablemente justificadas, pero también muchas muy descabelladas, que tienen precisamente este fundamento afectivo, ¿no? Y entonces me parece, volviendo a lo que decía Ana, y citando nuevamente las palabras de la vicepresidenta, nosotros tenemos problemas muy serios. Y puede haber mucha gente que no está contenta con el hecho de que Alberto Fernández o el Frente de Todos estén a cargo del gobierno. Ahora, esos problemas no se van a ir, por más que alguien sienta satisfacción personal por el hecho de subrayar un error o poner incómodo a alguien. Argentina necesita crecer, Argentina necesita reducir la inflación, Argentina necesita sostener la protección social que el gobierno trató de ofrecer en el contexto de la pandemia y hacerla más eficaz de acá en adelante, ¿no? Entonces, es importante poner nuestras pasiones partidarias en su justo lugar y evitar que se convierta en un obstáculo para resolver lo que tenemos que resolver. Ahora, corro las pasiones partidarias y te pregunto a vos, Ana María, hablando un poco de nuevo, tratando de volar un poco más alto de la contingencia, pero analizando lo que dijo hoy Cristina, ¿vos creés que hace algún tipo de propuesta cuando habla hoy y en lo poquito que han hablado los otros candidatos en reconstruir la sociedad post-pandemia? ¿O simplemente es un diagnóstico pero no hay ninguna propuesta? Lo preguntamos porque acá nos venimos quejando nosotros en Fuego Amigo que han pasado los candidatos de todos los espacios y hemos escuchado pocas propuestas que tengan que ver con lo que está pasando el día a día en la calle. Sí, hay una agenda, y me suma lo que dice Cata, ¿no? Da la sensación, bueno, muchas veces nos enredamos en las discusiones de Twitter, de las redes, la televisión suele reproducir esto, los medios gráficos también. Pero la pregunta que nos hacemos con Cata, ¿qué pasa con la agenda de los políticos? A veces parece disociada de las necesidades, pero por ahí es una percepción que tenemos a partir de los medios de comunicación y no es tan así. Sí, a ver, efectivamente yo creo que hay un problema ahí, pero un problema en principio creo que está planteado porque ahora estamos en el momento de las PASO y hay una diferencia en la situación en que se encuentra la oposición respecto de las PASO y la que se encuentra el gobierno. El gobierno prácticamente definió sus candidatos y en cambio en la oposición tiene que estar definiendo, digamos, quiénes van a ser esos candidatos. En la oposición hay una disputa por el liderazgo y esto se va a resolver una vez que se den los resultados de la PASO, no antes. En ese contexto es más difícil para Juntos por el Cambio, por ejemplo, presentar propuestas cuando lo que todavía están discutiendo es, bueno, quiénes van a ser los líderes y cómo se van a presentar esas propuestas, ¿no? Y por el lado del gobierno, bueno, siempre por el lado del gobierno, digamos, y esto no es en particular por este gobierno, digamos, es el lápiz el que decide quiénes van a ser los candidatos. Y es desde el gobierno donde se va a ir fijando
la agenda. Entonces, en principio tenemos esa diferencia y habría que ver qué es lo que sucede una vez que se deciden los candidatos. Y efectivamente, mientras tanto, estamos esperando propuestas más sustantivas. Eso es una tarea todavía pendiente, pero tengamos en cuenta que la campaña es más larga, ¿no? Sebastián. En principio, acá estamos decidiendo candidatos. ¿Cómo se hace para reconciliar este hiato que hay entre lo que es la dirigencia, las élites y la sociedad civil? Bueno, insisto, yo creo que el hiato, digamos, en términos de hiato estamos mejor que en otras épocas. Sí, en pero muchos más sentidos. allá de eso está. Sí, a ver, yo creo que con estos discursos a veces corremos el riesgo de dar una mirada donde, bueno, hay polarización y discursos encontrados que son todos más o menos iguales. Me parece que no es así. Me parece que hay algunos que dicen algunas cosas y otros que no dicen otras cosas, que digamos, no es todo simplemente polarización. A ver, bajémoslo a tierra. Te lo bajo a tierra. Dame un ejemplo, ahora sí. ¿Quién dice? Aterricemos. Hay un sector que dice que duda cuántos desaparecidos hubo. Hay un sector que protagoniza ataques misóginos Sí. contra las mujeres que, digamos, conllevan... O sea, ayer Negri dijo que el Senado es una madriguera del populismo. En la Sí. madriguera hay animales, digamos, ¿no? Sí, Lo que quiero decir es- la Perdón. palabra populismo pobre está. Lo más curioso es que no habla de algo externo, él es parte de eso. Bueno, a ver, lo que quiero decir es, me parece, hay algo que excede de nuevo a la Argentina, que es hay un discurso por la situación actual, si quieren, del capitalismo mundial, la crisis cultural o la crisis del estado de bienestar, no vamos a discutir ahora los orígenes, pero hay un discurso, digamos, que mezcla autoritarismo político, fundamentalismo de mercado, ataques, digamos, a los nuevos derechos, etc. Ese discurso merodea Juntos por el Cambio. Yo no estoy diciendo que Juntos sea eso, ojo, pero algunas partes de Juntos que son centrales, que no son marginales, digamos, a veces se Democracia acercan... o populismo, libertad o comunismo. Bueno, esas se consignas que acercan, están- exactamente, se acercan a ese discurso, creo yo, peligrosamente. Argentina tiene una particularidad. Uno de los partidos centrales del sistema político coquetea con esa derecha peligrosa, diría yo, ¿no? En otros países están separados. En Brasil está el bolsonarismo separado. En España está Vox, que está separado. En Argentina no, en Argentina hay una parte Juntos por el Cambio que no es eso, claramente, pero hay otra parte que está muy cerca del poder adentro, como puede ser Negro, como puede ser el mismo Macri, el otro día, digamos, avalando el discurso misógino de alguna manera, digamos, o retuiteando a quien lo avalaba, que me parece que es más peligroso, que no es todo lo mismo, que hay cómo un ves, discurso más polarizador de un lado, que me parece que es un poco más peligroso que el simple chispazo político de todos los días. Me ¿no? interesa ver el resurgir o el no resurgir del radicalismo. Hablando de estas cosas que vos mencionabas, hubo un tuit de Gil Lavedra que todos los radicales apoyaron, que dijeron nosotros no negamos los desaparecidos, nosotros Sí. no somos misóginos, como marcando Mirá, la cancha se sobre diferenció justamente, se diferenciaron fuerte de las... López Murphy por los desaparecidos, de Beatriz Arlo por el tema de de las Malvinas, y de Fernando Iglesias por el tema de la misoginia, ¿no? Marcando una diferencia. Los radicales no somos eso. ¿Es real? ¿Le ves como un poder...? Yo creo que los grandes partidos populares argentinos son un capital político-cultural de la Argentina y me parece muy importante que dirigentes de un partido centenario subrayen esas posiciones y denuncien las que son distintas, ¿no? No todos los dirigentes del radicalismo lo hacen, pero hay algunos importantes que sí lo hacen y yo celebro eso. Ahora, ¿cuál es la chance que tiene el radicalismo de ser, digamos, de protagonizar dentro de la coalición opositora? Es una cosa que habrá que ver y que depende fundamentalmente de cómo consiga interpretar las demandas sociales, ¿no? Independientemente de las candidaturas atractivas que elija, que es el camino que ha tratado de elegir desde principios de los 2000, ¿no? Desde el gobierno de la Rúa. Y a propósito entonces de interpretar las demandas de la gente, quisiera ir a la pregunta que le hacías a Sebas. Sí. Uno puede pensar que la distancia entre políticos y ciudadanía tiene que ver con las diferencias que hay entre la clase política o la gente con responsabilidades y la ciudadanía, ¿no? Y entonces uno puede imaginarse que establecer un puente sobre esa distancia consiste en que la clase política se parezca más a la ciudadanía. O más que parecerse es lo que están proponiendo. Ponele, no escuchamos a nadie hablando todavía de qué escuela.
No hay Bueno, nadie discutiendo qué escuela y la mitad de los pibes no terminan la secundaria. Exacto. Los contenidos de la escuela Estamos no están claramente- adaptados a los y trabajos te del futuro. agrego- No lo escuchamos de nadie. Te agrego un capítulo más, ¿no? Hoy se conoció el informe, esta semana se conoció el informe de Naciones Unidas sobre medio ambiente. Sí. Medio ambiente no aparece en la agenda de los candidatos, por lo menos en esta campaña no lo estamos escuchando. Sí, pero Bueno, lo que Marcelo decía, sí. me parece, se vincula a cierto intento de los dirigentes de mostrarse como un ciudadano más, digo, que algo que es bastante repetitivo. Exacto. Y que aparentemente puede ser parte de una demanda nuestra, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, cuando se absolutamente. denuncia la casta política, se está subrayando el hecho de que quienes hacen política o tienen responsabilidad de gobierno son en algún sentido sustancialmente distintos del resto. Y en rigor, Argentina creo que es un país desde ese punto de vista bastante igualitario y democrático. Efectivamente, por suerte, la gente que hace política se parece mucho al resto de la gente porque no hay barreras sociales de acceso a la política muy serias. Pero yo creo que el problema de representar justamente no tiene que ver con parecerse a quienes somos ciudadanas y ciudadanos, sino con resolver los problemas que tenemos como comunidad, ¿no? Los ambientales, los que tienen que ver con la educación y algunos que en este momento tienen como prioridad en la agenda y los más urgentes que son los económicos. Desde ese punto de vista me parece que ustedes mencionaban las propuestas y yo creo que en la campaña y en el discurso previo a la campaña hay propuestas. La más significativa, creo yo, mencionada varias veces por la vicepresidenta de la Nación, que no tiene eco suficiente desde mi punto de vista, es la convocatoria que haya un gran acuerdo sobre el cual pueda sentarse la base de una macroeconomía un poco más ordenada, ¿no? Y en particular de la cuestión monetaria. La vicepresidenta lo dijo en el video con el cual anunció la fórmula presidencial, lo dijo en una carta que publicó el año pasado y lo repitió en un discurso en Provincia de Buenos Aires hace unos meses. Pero Esa es, ¿en este escenario vos ves posible algo así? yo creo que es necesario. Sí, por supuesto que creo que es posible. Creo que es posible porque es necesario y porque creo que hay conciencia en muchos sectores de la clase política que esto es necesario. Y creo que eso es una propuesta, y es una propuesta interesante porque es una propuesta política. Uno puede imaginarse que una propuesta sería una receta macroeconómica para resolver en 3 años el problema de la inflación. Y me parece que lo que esa propuesta, propuesta de la vicepresidenta subraya, es que el problema es político. No nos vamos a encolumnar detrás de otro programa económico inteligente o audaz como el de Cavallo que nos va a resolver mágicamente el Pero problema. esas propuestas son posibles en el marco de una campaña, sabiendo cómo se comportan en las campañas. Yo creo que son las cosas que hay que discutir en la campaña. Es posible que uno, antes de una elección, no tenga incentivos para sentarse a tomar un A café. ver, te lo pregunto de esta manera. Sí. Aunque sea una excelente idea, ¿un tipo de la oposición te va a comprar esa idea en el marco de una campaña o va a tratar de diferenciarse en lo más No, posible? sin ninguna duda va a tratar de diferenciarse, pero yo creo que sí es responsable, y me consta que hay miembros de la oposición que piensan de este modo, hay en algún momento que sentarse a considerar los problemas serios que tenemos. Ana María, brevemente, porque se nos va el tiempo, pero me gustaría saber si coincidís con lo que está diciendo Marcelo. Y bueno, esta es una cosa que escribí el otro día en una entrevista, justamente la importancia de dar un paso de este tipo. No creo que esta sea una cosa, digamos, en lo inmediato. Digamos, me parece que es una cuestión para el 2023, sobre todo, de ver cómo lograr, un acuerdo político. Y quiero subrayar el término político, que me parece lo más relevante. Y ese acuerdo político, el rasgo, digamos, que va a tener entre las dos fuerzas más importantes, entre los dos polos más importantes, es que, digamos, va a ser un acuerdo que va por el central, básicamente, ¿no? Y en eso, digamos, hay que prestar atención porque hay algunos que van a quedar de lado y que serían las posiciones más extremas. Pero bueno, este es un tema ciertamente a discutir. Me parece muy importante que se instale. Y me parece muy importante también la tarea que pueden estar haciendo los periodistas, ¿no? Como en el caso que ustedes están señalando y que están demandando de parte de los dirigentes, díganme concretamente qué va a hacer en estas cuestiones. Y ahí podemos pensar, digamos, un acuerdo en, bueno, cómo resolvemos el tema de la inflación, cómo se resuelve el tema de la educación, supónganse ustedes, cómo se resuelve el problema digamos, de los sectores con menos recursos, ¿no? Sebastián, y bueno, un acuerdo, digamos, centrado en ese conjunto de aspectos, ¿sí? Bien. Y en otros no habrá acuerdo. 15 segundos me queda, Sebastián. ¿Es tiempo, a propósito de algo que dijo ella, ¿es tiempo de moderados?
porque en la campaña me parece que se extreman los discursos, pero parecía que se venían los tiempos de los moderados, ¿no? Hablando de Alberto Fernández y Larreta, por lo menos en los modos. Bueno, digo, si uno ve la coalición opositora, digo, más allá de estos fuegos, el que está dominando el juego, el que está diciendo este acá, este allá, es Larreta, digamos, que uno podría decir que dentro, digamos, Larreta es un hombre de los negocios, digamos, pero es un moderado, ¿no? Por lo tanto, sí. Por eso digo de los modos, de las formas, no de fondo. Sí, yo no veo, insisto, yo no veo una, digamos, polarización preocupante en la Argentina, digamos, ¿no? Creo que sería mejor que ocurran otras cosas en muchos sentidos, pero no creo que estemos en el borde de algún cataclismo institucional. Sebastián, Marcelo, Ana María, gracias a los tres. Fue un lujo escucharlos, salir un poquito de la contingencia y pensar las cosas con un poquito más de profundidad. Los seguiremos llamando para pensar y tomarnos este ratito tan lindo que tuvimos. Nosotros nos damos un corte y ya volvemos.